Hoy voy a hablaros de la dependencia emocional. Un tema muy complejo, muy delicado y que yo creo que a todos en mayor o menor medida nos afecta, ¿no? En algún momento de nuestras vidas, durante a lo mejor casi toda nuestra vida. Yo soy una persona que me considero muy dependiente de los demás, considero que al final del día gran parte de lo que yo consigo no lo disfruto yo solo, sea lo que sea, me gusta compartir las cosas que pienso, que consigo, que fracaso, ¿no? Lo que sea. Es cierto que para que esto suceda, a lo mejor tengo que tener, ¿no?, cierta confianza con la persona o pues suponer, ¿no?, por experiencias previas también que va a ir a algún lado eso que se vaya a transmitir. No es como, bueno, a cualquier random, no le cuento mi vida. Pero bueno, es verdad que es un arma de doble filo, ¿no? Se suele decir, porque al final esa dependencia emocional genera mucha toxicidad también a veces, porque tú tienes unas expectativas, te montas tus películas y luego pasan cosas. Esperas que la otra parte actúe de una manera o sea tan comprensiva como tú o como tú crees que estás siendo de comprensivo. Puedes entrar en un bucle en el que incluso te autopercibas como una buena persona porque siempre intentas lo mejor y muchas veces, a pesar de tus intenciones, la vas a cagar y no querer reconocerlo te lleva a lo que te lleva. Todos en algún momento la cagamos y nos tenemos que hacer también responsables de las cosas que decimos y hacemos. Y el siempre cerrar la puerta a esto, pues lo único que genera es distancia y falta de confianza y luego pues suceden las cosas que suceden, que las amistades se rompen o se enfrían. Estás agobiando a la otra parte, queriendo controlar o juzgar, ¿no?, aquellas decisiones que puede tomar, porque al final cada uno es dueño de su tiempo, de sus decisiones, y el estar a lo mejor poniendo en duda a veces también las cosas que hace, pues también genera, ¿no?, una sensación de... porque tú al final tienes esa necesidad de esa persona y como que te atacan muy a las emociones y ya no razonas con claridad. Y empezamos con la historia de la reciprocidad, del que como yo me implico mucho, tú pues también en cierta manera te tienes que implicar, cuando a lo mejor no hay ninguna necesidad, ningún derecho divino, ningún derecho moral, pero ahí está. Oye, yo es que claro, hago todas estas cosas, tú es que todo esto no lo haces. Y es algo muy natural, yo creo, en las personas, porque como al final somos realmente muy egoístas, nuestra naturaleza, somos personas egoístas, es muy difícil tener esa virtud, ¿no?, de hacer las cosas siempre perfectas, con una moral incuestionable, que esto va muy de la mano con lo que decía Carl Jung, ¿no?, de la sombra, proyectar las cosas reprimidas que nunca se van, que niegas y que al final están ahí. Son cosas que yo creo que es muy interesante al final del día el hacer ese ejercicio de introspección y de intentar ver hasta qué punto, ya no que la puedes estar cagando, porque cagando la cagamos todos, pero creas esa desconfianza en las personas para poder transmitirte lo que sienten. Porque yo creo que eso es lo que realmente mata las amistades. Una discusión o unas cuantas no matan una relación, lo que lo matan es la incapacidad de poder resolver los conflictos. Y eso es lo que genera la dependencia emocional. Una constante necesidad de justificación y al final de agobio de relacionar la amistad con algo muy desagradable de lo que al final quieres escapar. Y yo creo que si cambiamos la palabra amistad a romance, a amor, ¿no?, yo creo que también se puede aplicar prácticamente. De entender dónde empiezas tú y dónde acabas. Y que tú no acabas cuando acaba la otra persona, acabas en ti mismo, ¿no? Y yo creo que muchas veces el hacer ciertos trabajos a nivel personal, de proponerse retos, metas, desafíos, tener cierta ambición en ciertas cosas, proyectos que te ayuden a ser más independiente. Lo digo, como he comentado al principio, ¿no?, experiencia personal de ser alguien pues muy posesivo. Y no lo sé a ciencia cierta el por qué era así, pero yo creo que tiene mucho que ver con la sensación de abandono que podía tener con las amistades, desde ya pequeño, ¿no? Yo era una persona muy sociable. Y hasta yo creo que entré a la primaria después de un par de años, hasta los 7 8 años, yo creo que la cosa iba bien. Pero creo que luego, y realmente tenía mucho que ver conmigo, y esta es de estas cosas que uno habla consigo mismo, a toda la clase le molaba, o a casi toda, jugar al fútbol, ¿vale? Y a mí no me gustaba nada, pero nada. Yo quería jugar a otras cosas. Y me acuerdo que arrastraba a algunas de esas personas que me caían bien a que no jugaran al furbo para jugar conmigo, ¿sabes? O sea, que claro, a día de hoy lo pienso y digo, menudo pedazo de imbécil. Pero yo creo que esto lo aplicamos
muchas personas en muchas áreas de nuestra vida. Y ese diálogo interior, ¿no?, que tuve, me di cuenta de que esto además lo fui reproduciendo de diferentes formas, a lo mejor no en una escala tan clara, pero de la misma manera. Cuando iba por segundo o tercero de la ESO, había algunos planes que a mí no me terminaban de gustar, no me llenaban, pero yo quería sentirme parte del grupo, ¿no? Y cuando no contaban conmigo, a mí me sabía mal. Y era como, claro, pero si tú al final no estás cómodo donde estás, la gente obviamente esto lo percibe porque estás mirando el reloj para pirarte, hostia, pues, quiero decir, ¿qué te tiene que sorprender de ahí, no? Y de verdad que era algo que yo no terminaba de ver. Y me acuerdo con algún que otro colega eh, que tampoco estaba muy cómodo en esos ambientes, también tenía esa misma sensación. Y son cosas que, pues por suerte, uno habla consigo mismo y se hace responsable de qué era lo que a uno no le gustaba, ¿no? Y esas necesidades que en principio luego estás teniendo, que luego con cierta gente vuelcas como unas necesidades de tener que aferrarte a ellos, ¿no? Y que ellos se quieran aferrar a ti porque tienes ese miedo de volver a vivir eso. Creo que es esa la razón, y yo creo que es uno de los temas que yo creo que van más de la mano con la gente que se vuelve posesiva, personas que efectivamente yo creo que se han sentido, cuando a lo mejor no siempre han tenido motivos, pero se han sentido desplazados, ¿no? Y es un sentimiento que yo debo decir que lo superé porque tuve muchos refuerzos positivos. Y es algo que siempre le voy a agradecer a alguna que otra persona con la que a día de hoy no me llevo, pero sí que es algo que en su momento me fue muy bien. Y es cierto que, claro, fue una cuestión de validación externa. No sé si se debería de considerar algo positivo o casi negativo, o dependiendo de lo mal que puedas estar, pues no está tan mal. Porque, claro, al final cuando tú dependes de agentes externos para tener un estado de bienestar, es algo malo realmente, porque te pueden también joder mucho. Entonces, que no seas tú capaz de autogestionar tu propio bienestar, obviamente esto a lo mejor es un poco extremo, ¿no? No era mi caso, pero sí que el sentirte, vamos a decir, completo, lleno o con ciertas características positivas, si solamente las percibías o te las creías porque alguien te lo decía, eso es una putada. Y precisamente es el tema de la validación emocional que, a través de crear en su día no este canal, otro en YouTube, que bueno, está linkeado en este, el de Viconia Nope, que ahí subo vídeos de hace un montón de años, y bueno, juego con algunas de las personas, sobre todo los primeros vídeos, ¿no?, salen con algunas de estas personas. Y era precisamente a raíz de, bueno, pues ellos mismos, yo creo que también sentir que les daba un cierto valor, que no era algo hecho a propósito, ni mucho menos. Y al final, para no sentirte desplazado o directamente ser desplazado porque hay ciertas cosas que a lo mejor tú no consideras que sean relevantes y al final sí que las son, es el pensar en intentar aportar valor allá donde vayas. Esto es algo que lo he escuchado mucho en términos empresariales o en ofertas de trabajo, ¿no? El tema de aportar valor, eso es lo que se busca de ti como empleado, ¿no? O como empresa que quiere captar un cliente, decir que a este le vas a aportar valor. En las relaciones yo creo que va un poco de la mano con esto también. El hecho de, tú vas a un grupo de personas y a lo mejor no hay ningún problema, pero resulta que un día van a quedar con fulanito menganito y a ti no te van a decir nada. Y tú a lo mejor puedes pensar, menudos gilipollas, o esta gente que cada pasa de mí porque soy una mierda. Y quizá la realidad es que tú no estás terminando de entender qué es lo que de esas personas gusta, que es algo que tú podrías aportar, pero no lo haces porque no eres ni consciente de ello. Por ejemplo, yo con el ejemplo del fútbol que ponía cuando era pequeño, yo no era consciente de que lo que a mí me hacía estar solo muchas veces era el no estar dentro de esos círculos que en ningún momento me habían excluido, simplemente yo me había apartado porque no me gustaba. O en los planes de quedadas cuando teníamos 14, 15 años, yo era el primero que evitaba tener esas relaciones. Y ya no es que tú digas, no, es que entonces tendría que haber hecho esto y tendría que haber cedido aunque no me gustara. No tiene nada que ver. No es métete con el
grupo de fumadores fuma con ellos para ser guay. No, no. Precisamente es el autoconocimiento, las prioridades, las preferencias que tengas tú, son lo que marca el camino. Tu independencia. Que tú en un momento dado digas, claro, es que yo con esta gente pues no tengo mucha relación porque tampoco hago nada con ellos. O porque tampoco les estoy, ¿no? Pues trayendo ninguna conversación, ni ellos a mí. O sea, quiero decir, no es una cuestión de que tú tengas que estar todo el rato pretendiendo sumar y que nadie sume nada. Claro, si me dices, estás en un grupo que son amigos entre ellos y uno de ellos es amigo tuyo y con los demás pues no hay mucha interacción porque entre ellos es la interacción, ahí sí que a lo mejor pues puedes decir, oye, quizás es interesante que yo aporte algo. También depende de lo sociable que sea cada persona, de lo que a lo mejor pues puedan tomar interés. Yo sinceramente creo que cuando alguien es completamente desconocido, normalmente la gente a lo mejor tiene un poco de reparo de decir algo, pero hay gente que a lo mejor pues oye, se te acerca un poco o yo qué sé, preguntas, cosas, algo, ¿no? Y que nadie es perfecto ni nadie espera que, ¿sabes?, sea algo como ideal. Al final eso es lo que te montas tú también en tu cabeza. Hay situaciones donde a lo mejor tú puedes decir, hostia, pues estas personas en un momento dado a lo mejor me han querido abrir un poco una conversación, yo tampoco he entrado mucho al trapo, yo me mantengo distante, haciendo según qué cosas. Aquí, claro, habría que ir a cada caso concreto, situaciones que tú a lo mejor ni te estás dando cuenta de que estás haciendo. Y tampoco es sentirte culpable. Simplemente comprender desde la tranquilidad, desde la calma, esto es lo que puede estar influyendo, que no necesariamente tiene que ser lo que sí o sí influya. Y ya te montes una película del copón diciendo, guau, es que, claro, yo aquí me he puesto nervioso, he dicho una tontería y ya la he cagado ya para siempre. No, tampoco dramatices. Pero hay que ser consciente de que ni tienes que buscar precisamente, ¿no?, desesperadamente formar parte de algo renunciando a tu personalidad, ni tampoco pretender que los demás tengan que adaptarse cuando tú a lo mejor tampoco estás aportando valor como tal. ¿Me explico? Y no es cuestión de culpabilizarte, no es cuestión de decir, bah, es que no valgo para nada, ¿no? Como he dicho antes, no es cuestión de sentirte una mierda, es cuestión de ser realista con los elementos que entran en ese escenario. Y que si en un momento dado quieres cambiarlos, pues tendrás que cambiar cosas de ti. Y eso quizá implica un diálogo interior, que al final es lo que ayuda a modificar gran parte de las cosas de nuestro entorno, cambiando a nosotros en primer lugar. Al final, una cosa que también me ayudó mucho fue el hecho de imaginarme a mí mismo como en los sueños, ¿no? Que estás como en tercera persona muchas veces. Te visualizas a ti mismo, ¿no?, como un espejo o algo del estilo. Como que otra persona te está mirando a ti. Imagínate con lo que tú dices o haces, si realmente a alguien como tú mismo, incluso a ti mismo, si te gustaría eso. Y eso es precisamente, yo creo, lo que uno se tiene que decir, tener ese diálogo interior y decir, igual si ahora le estoy dando mucho la chapa a esta persona, igual la persona pues se siente un poco agobiada, ¿no? O si ahora saco este tema, igual a mí sí que me interesa, pero quizá a la otra persona no. Ver un poco también los gestos de la otra parte. Luego verte en la tesitura, una vez más, en una conversación donde prácticamente la otra persona no se está dando cuenta de que, ¿no?, hay una desconexión ahí que genera un poco de pereza. Y ojo, porque hay temas que no es que no te interesen, pero quizá no te interesa tampoco profundizar en ellos. Oye, me lo cuentas un poco por encima, tal, y tan contentos. No hay que dar un speech completo como si fueras a hacer literalmente una disertación profesional, formal, en un evento, en una convención, lo que sea. Al final estás hablando con una persona que, bueno, pues yo qué sé, si te entra con alguna pregunta más o tal, pues ya ves un poco el tema. O si, yo qué sé, haces un poco el testeo de, vale, paro y veo si la persona me saca algo más. Si veo que la persona va a otro tema, evidentemente pues ya se la pela. Es que yo considero que también es un poco el no tener esa visión, no esa empatía con la otra persona y el ir como a contarle tú tus cosas como si estuvieras literalmente pues haciendo lo que yo estoy haciendo ahora mismo, un monólogo, ¿no? Y claro, a la otra parte eso a mí me pasa que me incomoda directamente. Es como, a ver, tío, ¿sabes? Yo tampoco creo en temas que a mí me gustaría, por ejemplo, en un momento de hablar, pues extenderme mucho si veo que la otra parte tampoco me está, ¿no?, sacando demasiado las cosas.
creo que sinceramente el tema de la dependencia emocional y el aportar valor tiene una relación bastante estrecha, porque en el momento en el que tú a lo mejor has podido tener, como he dicho antes, unas situaciones de abandono, ¿no? De sentirte abandonado, de sentirte ajeno a los grupos, tú buscas de alguna manera, quizá más o menos desesperada, conexiones. Pero mientras buscas esas conexiones, realmente no consigues conectar con la persona. Y el problema lo estás ejerciendo más tú. Tú te estás implicando de más. Tú estás tomando ciertas acciones que son antinaturales al final, muy inorgánicas. Como he dicho antes, no es culpabilizarte, ni sentirte como un completo gilipollas o un negado. Es entender dónde está lo que te excedes, qué cosas puedes corregir, qué cosas puedes cambiar para tener un poco un perfil más, vamos a decir, normal. Igual está desaconsejado, decir lo normal, porque al final, claro, todas las personas tenemos algo que nos hace únicos. Entonces, lo normal que es, ¿no? Se suele ahí sacar un poco esa cuña. Y realmente hay una cosa que se dice mucho en el tema de la comunicación, que es que muchas veces el que no habla mucho y el que hace parecer, como mínimo, que está al tanto, genera también cierta confianza. Porque hace sentir a las personas de su alrededor, que recordemos, no son piedras, no son perfectos, tienen sus cosas, que tengan esa confianza. Al final del día, hacer acto de presencia ya es hacer algo. Y hay veces que a lo mejor tú dices, es que a mí esto no me llena, entonces, bueno, pues aquí no voy a estar. Pero luego tampoco me voy a quejar de que las demás partes tampoco cuenten conmigo. Yo tampoco estoy en los momentos que a lo mejor esas personas en un momento dado apreciarían mi compañía porque aporto algo. Si no lo haces, pues esas son las consecuencias. Eres dueño de tus decisiones y también responsable de tus consecuencias. Y eso sería todo. La verdad que yo creo que me ha quedado un speech bastante denso, pero también muy cargado de cositas. Así que espero que os haya gustado, que sirva, pues bueno, como mínimo para dar un par de vueltas, ¿no? A la cabeza mientras escucha, posterior y tal. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.